Buenas noches, bienvenidos a Canal 8 y su programa institucional Diálogos de Cultura. Hoy vamos a hablar de varias cosas, de diálogos de cultura, de libertad de expresión, de Tina Turner, de Teresita Gómez. Bueno, de pronto vamos a hablar de ciudades inteligentes y de la media maratón de Bogotá. Entonces vamos a empezar por el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, que fue un teatro que hizo mucha falta durante muchos años, porque lo que había era el Teatro Colón en la Candelaria, en el centro de Bogotá, y entonces muchas personas de la parte norte y occidental no podían ir al Teatro Colón. Cuando llegaban ya no había boletas, y era relativamente pequeño. Entonces Ramiro Osorio, que había sido ministro de la Cultura, y embajador en México, detectó esa necesidad del norte de Bogotá, de un teatro con todos los juguetes, como decimos, o dicen los jóvenes, en el sentido de que tuviera una buena silletería, un buen diseño, una excelente ubicación, un buen juego de luces, una acústica perfecta para oír música clásica, sopranos, mezzosopranos, tenores, barítonos, bajos, y que cupiera una orquesta que tuviera su foso allá abajo del escenario donde se pudiera oír la música, pero en el propio escenario se pudiera ver la ópera, la de Colombia y la que viene de visita cada año, la misma zarzuela. Y todo eso se consiguió en un tiempo récord. Yo me acuerdo que pues eso fue una labor grande. Una vez Ramiro Osorio en la Universidad de los Andes nos dictó una charla sobre qué es una asociación pública privada, una APP. Entonces nos contaba toda la historia. Nos buscamos un lote y efectivamente en esa parte, en la calle 170 con carrera 62, pues, había un lote grande y entonces me puse en la búsqueda de la mitad del presupuesto. El arquitecto Bermúdez, un hombre serio que sabe mucho de la cultura y diseña de acuerdo con las necesidades y que le contaba Ramiro Osorio, hicieron el diseño, se evaluó, se dijo cuánto tiempo y cuánta plata se iba a gastar y le propusieron la idea a Julio Mario Santo Domingo. En ese tiempo estaba vivo el mayor, y lograron que él dijera, bueno, yo aporto 300 millones de pesos para construir, que el distrito ponga el lote. Y así se pactó, pero entonces era el solo teatro. Y el lote era bastante amplio. Entonces en la otra mitad le dijo, esto le cabe aquí una librería, también una biblioteca, una galería de arte, un parque. Entonces, ¿por qué no lo hacemos de una vez para que no esté por etapas? Y dijo, ¿y cuánto más hay que poner? No, otra plata grande. ¿Cuánto es la plata grande? Bueno, pues yo la pongo, dijo Julio Mario. Dijo, pero con esa inversión habría que comprar las boletas a un muy alto costo. Dijo, no, pues la Fundación Julio Mario continúa aportando para la administración, para la publicidad, para las cosas que necesita el teatro, para que despegue. Y que Bogotá ponga otro tanto para que la boleta realmente le salga al usuario por la tercera parte, o sea, 33% cada uno, la Julio Mario, el distrito y el usuario de la programación de Julio Mario Santo Domingo. Entonces la boleta es relativamente barata porque los costos de traer una orquesta por allá de Suiza, de Alemania, de Moscú es costoso, porque son mucha gente, muchos instrumentos. Y eso implica alojamiento, dependiendo de la temporada, cuánto se demora, cuántas presentaciones. Y se presentan y los sacan. Por eso hay que hacer una comparación entre esta parte cultural y la deportiva ahora más tarde, cuando hablemos de la media maratón de Bogotá.
Entonces, todo eso se logró conciliar en una alianza público-privada entre Julio Mario y el distrito. La inauguración fue fastuosa con lo más granadito de la cultura de la época. Hace 13 años, estamos en 23, eso fue en el 2010, en el 2020, un artista le regaló de cumpleaños este afiche que tengo aquí, que mandé a hacer yo a una artista acuarelista de Barranquilla, pero que vive en Chile hace 23 años. Y entonces le dije, cópieme el afiche y lo mandamos a enmarcar. Y quedó este afiche con los 10 años, pero ya estamos este 26 de mayo del cumpleaños 30º, no 30º, perdónenme, estoy equivocado, 13º cumpleaños del Teatro Julio Mario desde la primera presentación. Y por allá han pasado, pues yo me acuerdo de John Malkovich, un actor de teatro y de cine del más alto nivel, o de Gustavo Dudamel, de Daniel Barenboim. Con ellos, con los dos últimos, asistimos con algunas personas que daban la posibilidad, me daban entradas en esa época, porque tan pronto abrieron el teatro, yo me ofrecí a cubrir todos los eventos y me invitaban a las ruedas de prensa, me invitaban al lanzamiento de la programación en octubre para el año próximo. Entonces todo eso pues me ha formado, indudablemente uno recibe, porque las ruedas de prensa son con las emisoras de radio y televisión más grandes y muchas internacionales venían a cubrir esos eventos en buenos hoteles, en buenos sitios, y los lanzamientos eran en el teatro pequeño. Hay uno que se llama El Mayor, que es donde cabemos como 750 personas, y otro más modesto que es una tecnología impresionante. Caben 300 personas y hay un escenario que se puede convertir. Las sillas con un control remoto se van, los espaldares se van acostando en el asiento y se van metiendo en una bodega, una por una, serán 40 de 70 sillas cada uno. Entonces se meten y queda un salón desocupado ahí que sirve para practicar baile, danza. Entonces sale un espejo del techo y una barra y se convierte el pequeño teatro en una sala de práctica de danza. Eso es una maravilla. El sonido también es perfecto y se han presentado muchos grupos de teatro. Yo nombro a los extranjeros, pero muchos nacionales, grupos de teatro reconocidos y otros no tanto. Y otra cosa que hay que admirarle al Julio Mario es la formación de públicos. Entonces dicen, la comunidad académica de la comunidad de Suba, que es donde está ubicado el teatro, debe venir 100.000 estudiantes al Mayor, se llama el programa. Y han pasado de 100.000 a 400.000 por año. ¿Sí? Invitan a los colegios a la presentación, le hacen una inducción de cómo comprar la boleta, que es simulada, porque ese programa es gratuito, pero el muchacho sabe, le indican dónde quedan los baños, hombres, mujeres, cómo está distribuido el teatro, qué es platea, qué es balcón, qué es la parte de atrás, cómo funciona el sonido, cómo funcionan las luces. Hay unas consolas impresionantes con las que los técnicos manipulan tanto sonido como luces. Y entonces el muchacho ya la segunda vez no va a escribirle corazoncitos y el nombre de la novia en el espaldar del asiento siguiente, sino que respeta, sabe usar adecuadamente los baños, las sillas, sabe la ubicación para seleccionar la puerta por la que va a tener acceso al espectáculo y se mete en el cuento de diferenciar una obra de teatro, de una zarzuela, de una ópera, y se va interesando por la cultura. ¿No? Yo hablo de esas cosas a veces porque es la mayoría
pero ahí se presentan espectáculos del Festival Vallenato, por ejemplo, el lanzamiento del Festival Vallenato, del Mono Núñez, del Petronio Álvarez, del Carnaval de Barranquilla. Todo tiene cabida en el museo, no, sino en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Cantantes colombianos, allá había toda la momposina con Maía. Y a nosotros, por los periodistas culturales, pues nos daban una boleta o dos, a veces, generosamente, después de una rueda de prensa nos decían, bueno, ustedes tienen la posibilidad de reclamar 2 boletas en la taquilla. Y estamos por entrar en ese contacto para hacer ese convenio, para que ustedes, los que vean el programa Diálogos de Cultura por Canal 8 los miércoles a las 8, puedan también asistir, si es que no conocen el teatro, pero allá se han presentado artistas de Chía en la galería, hemos comprado libros en la librería, hemos participado de la zona verde, a veces toca esperar a que salgan de un ensayo Daniel Barenboim o Gustavo Dudamel para entrevistarlo, para saludarlo, para felicitarlo, y hay un parque al frente, queda una tienda, un supermercado inmenso con parqueadero. Ese parqueadero del Julio Mario también es suficiente y todo está diseñado modernamente para que todo fluya, el pago, el recibo, está científicamente estudiado, porque eso es lo que hay que hacer. Si uno va a diseñar para 200 personas, pues que sean 200 personas, pero no meterle 250 y que se sienten en el piso o en la escalera, no, eso no está bien, por medidas de seguridad. Es más, el teatro antes de cada función le recomienda a uno algunas salidas de emergencia, no afanarse, no generar tumultos, no salir corriendo, con calma, despeje, a pesar de que tiene todas las medidas de seguridad. El teatro, por eso felicitaciones para Ramiro Osorio, para un equipo de trabajo maravilloso en prensa, en publicidad, en organización, en atención. La amabilidad lo hace que uno vuelva. Si me tratan mal, ¿y usted a qué viene? ¿Para dónde va? Pues uno se pone como retrechero y dice, no, yo con esa gente no vuelvo a ese teatro. No, todos son muy amables, muy simpáticos, lo orientan a uno. Con la primera vez, como les digo, no es fácil ubicarse. ¿Qué entrada tiene? Ah, no, el acceso tiene que salir y ir por la escalera. Usted tiene una boleta que lo ubica en la parte central, pero allá en el balcón más alto. Pero toda la gente es muy amable. Hay buenos servicios de baños, de cafetería. Es agradable el sitio. Así es de que les recomiendo mucho visitar el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Felicidades al teatro, al distrito, a Ramiro Osorio, a Ramiro Cortés, que fue el primer jefe de prensa y que me acogió y decía que yo hacía buenas preguntas. Entonces, una felicitación y un saludo de gratitud, sobre todo, para el Julio Mario Santo Domingo. Pero también tuvimos en una segunda parte la media maratón de Bogotá, porque nos invitaron al lanzamiento de la carrera que será el 30 de julio. Pero fíjense cómo son de organizados, tanto en el Julio Mario, en octubre lanzan el programa del año entrante, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre sabe uno qué van a presentar, en qué horario, qué día de la semana, cuál es el costo, y puede comenzar a comprar las boletas para el tema de su preferencia. Y lo mismo pasa con la media maratón de Bogotá. Ya llega a la vuelta número 35, 35 años corriendo Bogotá. Yo me acuerdo la primera vez, pensaron que nos íbamos a inscribir muy poquitos y pasamos de 3.000, los que llegamos tarde no alcanzamos a la camiseta, porque ellos calculaban que por ahí 1.500, 2.000, pero llegamos 3.000 personas. Y ahora están llegando 40.000, hubo un tope mayor de 50.000 personas corriendo la media maratón de Bogotá. Entonces, pero también con el apoyo, cuando la organización es buena, cuando la programación es agradable, es excelente,
Las empresas a decir, bueno, ¿qué necesitan y cómo me corresponden? Dice, no, le ponemos un aviso como el que hay allá por venir, que es el principal, Jumbo. Entonces le ponen esa pasacalles a la salida de la carrera, a la llegada de la carrera, y ellos financian como el 60-70% de los costos que tiene la carrera, porque eso implica, primero, desocupar la ciudad, generar un caos de movilidad, pero la gente ya entiende que es una carrera atlética que tiene prestigio internacional, tienen good label, una medalla de oro por la organización, la precisión, los jueces, la calidad de los atletas que traen, muchos keniatas, mucho de etíope que viene y gana, me acuerdo de Macaria que ha ganado como 5 carreras que tienen mucho prestigio, además los premios son excelentes, pero porque tienen unos buenos patrocinios. ¿Y por qué tienen buenos patrocinios? Porque tienen buenos eventos. Entonces este año será el 30 de julio, hay entrenamientos previos en diferentes sitios de la ciudad, casi que involucran las 20 localidades de Bogotá, pero vienen atletas de todo el país, de casi toda Latinoamérica, ecuatorianos, peruanos, argentinos, mexicanos, que han ganado la carrera algunas veces, pero también africanos, europeos, norteamericanos, canadienses. El 30% es gente de fuera del país. Entonces es una carrera que hay que agradecer que exista, tiene también muy buenos organizadores, un buen equipo de prensa, una gran logística, todo el mundo sabe a qué horas debe llegar, cómo colocar el número, en qué lugar, donde el lanzamiento, la entrega de los kits es todo un espectáculo porque hay comercio de todas las actividades deportivas, zapatos, medias, pantalonetas, camisetas, bebidas energizantes, le enseñan a uno a comer 8 días antes, que hay que consumir pasta, hay que hidratarse, como lo voy a hacer ahora, hidratarme. Hay que llegar puntuales a la carrera, hay que estirar, hay que calentar, no hay que llevar antes, se ponían unos camiones inmensos para guardar la ropa, no, véngase con pantaloneta, los tenis y listo, la camiseta. ¿Para qué complican la cosa con traer sudadera, un poco de vainas ahí que uno no va a utilizar y después para reclamar la ropa, qué problema? Entonces ahora no, la gente va en el Transmilenio en pantaloneta, la camiseta de su número y a participar. Y ya con la camiseta es la boleta de entrada a lo que les digo, a estirar las piernas, los brazos, el cuerpo y después a calentar y estar preparado para 10, 20 kilómetros que hay que correr en la media maratón de Bogotá. Pero se llama media porque la maratón completa tiene 42 kilómetros. Y después una reina en Londres dijo, si van a correr aquí los Juegos Olímpicos, la maratón debe empezar aquí y terminar aquí frente al palacio donde yo pueda registrar a los ganadores. Y la distancia superó los 42 kilómetros. Entonces, ahora son 42 kilómetros, 217 metros por cuenta de la reina. Pero es una carrera que involucra la cultura, entonces Cultura de Bogotá también se mete la mano al bolsillo, porque a medida que van recorriéndose los sitios, se va estimulando a Bogotá como destino turístico cultural. Entonces se les va diciendo, aquí queda el Museo del Oro, este es el Museo Nacional, esta es la Biblioteca Virgilio Barco, aquí queda la Biblioteca Nacional, y entonces la gente entiende que son sitios, sobre todo por los extranjeros, van reconociendo a Bogotá como ese destino cultural que es. Tiene el Museo del Oro como primer destino y segundo, según las estadísticas, Andrés Carne de Res en la ciudad de Chía, no al norte de Bogotá, como dicen los periodistas de Bogotá, sino en Chía, Andrés Carne de Res.
Y así se van involucrando otras cosas, ¿no? Entonces, en las prácticas los obligan a conocer y a intercambiarse en unas localidades, porque el entrenamiento el sábado es aquí, en la 1, y el otro domingo es en la 20, en la 15, y hay una verdadera socialización de los competidores de la media maratón de Bogotá. Por eso también para ellos, y nos ponen a gritar allá en plena rueda de prensa, amamos correr, que es cierto, a la gente le gusta, no, todos corremos, hay unos élites que compiten por el premio del carro y tal, pero otros vamos con el ánimo de participar caminando, otros trotando. Uno llegará por ahí entre los 40.000 de 3.800, pero hay gente mayor que también va, participa, pone la camiseta, unos son muy buenos, llegan entre los primeros 1.000 y otros que llegan rezagaditos, pero a la llegada lo atienden a uno banano para recuperar el potasio perdido y lo hidratan a uno con publicidad de las bebidas energizantes. También se hace calentamiento para ir que el cuerpo se adapte otra vez a la quietud y los mandan para la casa. Esas dos cosas me parece que son importantes. Teatro Mayor, Media Maratón de Bogotá. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con otras actividades recreo-deportivas. A diario miles de animales sufren maltrato físico y emocional grave. El cautiverio, la violencia física y el abandono pueden provocar su muerte. La Fiscalía General de la Nación lucha contra este delito haciendo justicia a través del Grupo Gelma. Denuncia en la línea 122. Fiscalía General de la Nación, en la calle y en los territorios. Bueno, en esta segunda parte del programa vamos a hablar de unos 4 o 5 personajes que nos interesa mucho que ustedes conozcan porque de alguna manera tienen incidencia en la cultura que ha sido tan cuestionada últimamente por la ausencia de un ministro titular, pero eso lo vamos a dar para el final. Pero hay que lamentar primero la muerte de Tina Turner, una mujer afrodescendiente, hija de seguramente esclavos que vinieron a trabajar en las grandes extensiones de cultivos de algodón en el sur de los Estados Unidos, pero que tenía una gran voz y un porte, bueno, como una buena representante de esa etnia y esa cultura. Entonces empezó a cantar con grupos de blues, de jazz, de soul, y cogió fama, y después la quisieron poner como la reina del rock and roll, cosa que logró gracias a que la orquesta de soul y de jazz que funcionaba en la época
fue invitada a Europa y en Europa la descubrieron realmente como una gran exponente del rock and roll. Problemas con su marido porque le superó, él era el director de la orquesta y ella la cantante y él era el promotor de ella, pero ella lo opacó porque su disposición para la danza, el baile, interpretar muy bien las canciones que le ponían. Y entonces, problemas domésticos, como llamamos aquí, violencia intrafamiliar. Pero ella superó muchas cosas, así como empezó en un cultivo lejos de la cultura y la civilización, llegó a ser gran exponente de la cultura negra norteamericana y después a todos los norteamericanos. Murió a los 83 años de una enfermedad grave en Zurich, en Suiza, y hay que recordarla, primero como la gran cantante que fue, y segundo una mujerzota hermosa, preciosa, y segundo como exponente, por eso pusimos el mapa de África, porque esta semana, el 25 de mayo, recuerdan a África cuando se reunieron dirigentes de todos los países del continente para decir no más coloniaje, no hacemos caso a quienes vengan a gobernar de afuera, no somos capaces de tener autonomía, independencia, administrar nuestros propios recursos, nuestra propia gente, educarla en nuestra cultura. Y ahí, eso fue un 25 de mayo, y por eso se estableció el Día del África como que el día en que dijeron no más a los colonialistas europeos, que se repartieron burdamente a África con una regla sobre ese mapa que está ahí, y dijeron esto para mí, esto para usted, esto para aquel. Y separaron muchas culturas, porque ellos no sabían que estaban haciendo eso, que había unas tribus que compartían, quedaron a un lado de la raya de la división de la colonia y la otra mitad al otro lado. Entonces unos les tocó aprender inglés, a otros francés, a otros portugués, a otros holandés, como en las colonias del sur del África, Sudáfrica. Y entonces, por eso la relación con Tina Turner, una mujer bien interesante, que es muy reconocida en el mundo, una gran voz, terminó siendo realmente la reina del rock and roll. Pero aquí en Colombia tenemos otra mujer morena, chocuana, afrodescendiente, que es Teresita Gómez, que tiene una historia muy parecida. Los papás chocuanos se fueron para Medellín, se dieron cuenta de que la cosa no era muy fácil y prefirieron darla en adopción a una familia que tampoco era que tuviera mucho dinero o tuviera comodidades para educar a una niña, porque apenas cuidaban el conservatorio de música de Medellín, pero la niña ingenua, pero con ganas de aprender el mundo de la música, comenzó a practicar a escondidas del papá, de la mamá. Pero cuando la encontraron que estaba ya interpretando melodías más o menos bien, entonces ya le acolitaban las prácticas. Y después una profesora se dio cuenta de que la niña estaba tocando y comenzó a orientarla con el solfeo, con la lectura de la partitura, y se volvió una gran pianista. A tal nivel llegó que el presidente Belisario Betancur la nombró embajadora en Alemania. Y le pregunta a Teresita, ¿y a qué atribuye? Dijo, no, yo también, además de la música clásica, interpretaba mucha música colombiana, guabinas, bambucos, porros, mucha música colombiana de todo el país. Y entonces el presidente me dijo, usted es nuestra embajadora musical en Europa, mire a ver cómo organiza su calendario de tal manera que pueda difundir la música colombiana. Y se iba a presentarse, muchas veces se sentaba espontáneamente en un piano. Muchacho, ¿de dónde es esa morena que toca tan bonito? ¿No? Que Colombia, presentar alguna música de nuestro país. Mucho
Y así Teresita Gómez llegó. Yo una vez tuve oportunidad de ir a la casa de poesía Silva y en la casa hay un piano que fue de Elvira, hermana de José Asunción Silva, y Teresita estaba invitada a tocar. Pero algún problema tuvo el director, el problema de movilidad, transporte, y mientras tanto dijo, ¿y por acá dónde se puede tomar un café? Y al frente había un sitio bonito. Y fui, la invité, le dije, mire, aquí podemos tomar un tinto, yo invito. Ah, bueno, te agradezco mucho. Y conversamos un ratito porque es una mujer de una sencillez, de una humildad impresionantes. Entonces Teresita Gómez todavía vive, todavía la tenemos, tiene 80 años creo, pero todavía toca su piano y la invitan a muchas partes y nos representa a la altura, lo mismo que Blanquita Uribe. A propósito, de eso hay una anécdota muy simpática porque alguna vez se presentaron Blanquita Uribe y Teresita Gómez y entonces contrataron 2 carros para que las trajeran y las llevaran. Entonces, cuando ella fue a abordar la camioneta, el conductor le dijo, bueno, ¿y usted es Blanquita Uribe? Y dijo, no, yo no soy Blanquita Uribe, yo soy la negrita Teresita Gómez, porque pues el conductor no sabía quién de las 2 iba a recoger, si a Blanquita Uribe, pero no conocía a ninguna de las 2. Entonces ella, como buena paisa, le hizo el chiste de, no soy Blanquita Uribe, soy la negrita Teresita Gómez. Muy simpática, muy querida, entonces felicitaciones y gracias por representar a Colombia en el piano. Se está hablando mucho de 2 temas, libertad de expresión y ciudades inteligentes. Libertad de expresión, ¿por qué? Porque Julio Sánchez Cristo en la W, diario de Putin, y entonces dijo cosas en contra de Putin frente a la guerra con Ucrania. Al embajador no le gustó, escribió que eso era patrocinar, dice él, a una extremista. Pues uno puede estar o no de acuerdo con alguien, pero pues si la noticia parece bien democrático, que es la libertad de expresión y la libertad de prensa, pues dígalo. El entrevistado puede tener sus opiniones políticas, sociales, económicas, deportivas, y tiene la libertad de expresarse. Si alguien lo contradice, pues que llame y diga, yo no estoy de acuerdo con eso. En la última versión del Hey Festival, yo tuve una oportunidad de preguntarle a un ucraniano algo parecido, porque estaban hablando de Ucrania y favoreciendo a Ucrania, que oigan otra voz. Bueno, entonces la pregunta para el ucraniano era, pues si Khrushchev mandó unos barcos con unos misiles para establecer una base militar en Cuba, Kennedy, en ese momento presidente de los Estados Unidos, se dio cuenta y le dijo, no, yo no quiero bases aquí que tenga un misil con un alcance tal que me llegue a Nueva York, a Los Ángeles, a Miami, se me devuelve. Y lo obligó a devolverse. Y lo mismo pasa con Taiwán. Si los norteamericanos van a Taiwán, China se pone alerta porque Taiwán formó parte de China en alguna época de la geopolítica. Entonces también se pone alerta y la pregunta es entonces, si Ucrania quiere formar parte de la Comunidad Económica Europea, la OTAN podría llegar a Ucrania y Moscú le quedaría como decía Kennedy, de Cuba a Nueva York, tiro de, lo mismo pasaría de capital ucraniana frente a Moscú. Entonces lo que no quiere Putin es que le pongan una base aérea ahora con tanto avión y tanto lanzamisil y drones que pueden llevar una bomba y ponerle ahí en el Kremlin. Entonces aceptaron que eso era cierto, que si Ucrania forma parte de la Comunidad Económica Europea, la OTAN puede llegar ahí y establecer como país europeo que es Ucrania una base militar y tener a Moscú ahí a tiro de fusil. Entonces,
nadie me acusó a mí de, yo no soy ni pro Putin, ni pro Rusia, ni pro Ucrania, sino una pregunta de un ucraniano contestara. Y hubo respuesta y todo bien, y pasó con Julito, entrevistó al ruso y la embajada dijo que eso era administrar a un extremista. Entonces todos los medios, incluida la Cancillería colombiana, se pronunció diciendo que Colombia es un país de libertad de expresión, de libertad de prensa, y que ellos no consideran que hubiera incurrido en ningún acto extremista la emisora W frente al ciudadano ruso. Entonces ese es un tema porque la FLIP, la Fundación por la Libertad de Expresión y de Prensa, se manifestó a favor de la emisora y de Julio Sánchez Cristo. Y lo propio hizo también el Círculo de Periodistas de Bogotá. ¿Por qué? Porque aquí sí, dice, sí, una democracia sin prensa libre no es el caso de la cultura. La cultura en Colombia tiene, desde a la ministra Arisa, y no le han nombrado reemplazo. A Ibagué, lo afecta la condición de encargado del maestro Sor, es un indudable, un buen representante de la cultura del país, sino él que nombren para que la actividad se reanude, porque pues a mí me pasó muchas veces, siendo de oficinas de la Caja Agraria, cuando uno llega, pues tiene que actuar tanto como el titular para dar crédito, para abrir una cuenta de ahorros corriente, para arreglar un problema de cartera, para hacer publicidad a los bienes y servicios que propone la entidad. Pero hay gente que dice, yo no me pongo no hago nada, no me friegan, y si voy a cancelar no, yo mejor no hago nada. No, el encargado debe funcionar como el titular, ejecutar la política diseñada por el Plan Nacional de Desarrollo y por la directriz que dé el presidente de la República. Entonces ya hay actuales que están pidiendo a gritos que se inicie la aplicación de la política cultural del país y se ejecute el presupuesto, ¿no? Siempre. Porque hay cosas que uno dice, pero tan repetidas, pero patrocinar a los gestores culturales, a los músicos, a los vigías del patrimonio de Chía, que los tienen alejados, descuidados, a pesar de que denuncian que la casona de Santa Rita está cayéndose por falta de atención del municipio, del alcalde, del director de la Casa de la Cultura, de la Secretaría de Desarrollo Social, en el centro histórico, que van a ser demolidas definitivamente, pero que van a construir en cambio, van a afectar el entorno arquitectónico del lugar, cómo se van a hacer las cosas ahí, porque hay 3 colegios inconclusos que afectan la cultura y la educación. Entonces todas esas preguntas facilitan la libertad de expresión. Por eso es importantísimo que el señor presidente de la República tome una decisión respecto de nombrar a un ministro de Cultura o una ministra. Conocimos muchas y muy eficientes. Yo creo que la que estaba no lo estaba haciendo mal. Y Paula Moreno, una negra, digo con cariño, estudiante de Cambridge en la Inglaterra, con unas maestrías, fue muy buena ministra de Cultura. Una bayuna también que estuvo 8 años con Juan Manuel Santos, desempeñó una buena labor también en el Ministerio de Cultura, que la tratan, como dicen, como cenicienta del presupuesto, y no llega ni a $1 billón el presupuesto para un año de mucha actividad, porque por algo nos dirán pluriétnicos multiculturales. Y aquí se han hecho cosas, muchas veces gratuitas, para estado en esas actividades de patrimonio cultural. Tenemos resguardo indígena, deberían
ser declarados como bienes de interés cultural si se argumenta, si se sustenta, si se lee la ley 397 del año 98, si se lee la ley 1185 que reglamenta cómo se debe postular un bien que consideramos que tiene características para ser declarado bien de interés cultural, y si la gente que se desempeña como vigía es capacitada para hacer ese tipo de trabajo. Entonces le dicen, claro, hemos propuesto que igual que tiene música, que tiene teatro, que tiene danza, que tiene hasta un festival de duetos, que nos parecen maravilloso todo, pero que no desconozcan la existencia de un patrimonio cultural, el Castillo de Marroquín, la imprenta patriótica del Instituto Cari Cuervo, la Casa de la Hacienda Yerbabuena, el Puente del Común, la Estación del Tren, el Resguardo Indígena, la Pila del Parque Ospina. Las muchachas que están ahí mandaron a arreglar 7 y quedó la 8ª abandonada frente a Pampayá. Entonces todo eso tiene que ver con que se ejecute una política pública de cultura del ministerio para abajo y de las localidades y los municipios para arriba. Estamos hablando de ciudades inteligentes, ya casi llegamos a Corferias a disfrutar de los conocedores de la planeación urbana, porque dicen, bueno, ¿qué es una ciudad inteligente? Dice, es una ciudad inteligente que busca soluciones accesibles para todos los habitantes, independientemente de su estatus socioeconómico, garantizando la inclusión y la equidad para todos. La participación ciudadana es esencial en una ciudad inteligente para que los servicios y soluciones proporcionados sean adecuados a sus necesidades y demandas. Bueno, y las ciudades que practican eso de la participación ciudadana y las opiniones que puedan tener para el desarrollo de una política pública de servicios públicos y culturales, pues se han declarado como inteligentes en Colombia a Medellín, Ibagué, Bucaramanga, Sopó y Santiago de Cali. Ya Sopó, nuestro vecino, está haciendo buenas vías, buenos andenes, se preocupa por los discapacitados, hay actividades culturales de música, danza, hay buen cuidado. Uno va al cementerio de Sopó, buenas esculturas, con buenas lápidas en mármol, bien hechas, bien diseñadas. Ahí murió Eduardo Carranza, ya está la tumba que se visita cada año al poeta, y encuentra las fachadas de las casas bien cuidadas. Alpina, perdónenme la cuña, pero es que patrocina mucha actividad cultural, manda la banda municipal a concursos en el exterior. ¿Sabes? Sopó hay que irlo a mirar y a visitar para que nos sirva de ejemplo aquí, porque no tuvimos $1.000.000 para mandar a la banda que ya estaba inscrita a un concurso en Villeta, Cundinamarca. Entonces dice uno, ¿y el presupuesto entonces? Como que no hay instrumentos porque no hay presupuesto para hacerles mantenimiento. No hay un piano decente en el Teatro Sea Maíz. Todas esas cosas es porque no hay participación ciudadana. No se convoca al Consejo Consultivo de Patrimonio Cultural creado por los acuerdos 83 y 86, ni se siguen los lineamientos del Plan Decenal de Cultura. Entonces, por eso, porque el ministerio dicta unas directrices y aquí no se hacen tan bien. Total que esperamos que nombren ministro, nombren ministra, ojalá, y que comience a moverse la cultura a través de los gestores culturales, de los artistas y de la gente vinculada con la vigilancia del patrimonio, los vigías del patrimonio, que creo que hacen una buena labor. Falta un poquito más apropiación social del patrimonio y que se elaboren los formularios que exigen para que se declaren algunos bienes de Chía como de interés cultural. Es todo por hoy. Nos vemos dentro de 8 días.